Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En el episodio de hoy vamos a hablar del que para muchos es el mejor matemático español de la historia, Julio Rey Pastor, el visionario que transformó las matemáticas en España y América Latina. Imagina un mundo donde las matemáticas en España y América Latina estaban rezagadas, limitadas por métodos tradicionales y una enseñanza que carecía de conexión con los avances internacionales. En ese contexto nació y creció Julio Rey Pastor, un hombre que no solo revolucionó la manera en que se enseñaban y entendían las matemáticas en su tiempo, sino que también construyó puentes culturales y académicos entre dos continentes. Julio Rey Pastor fue un matemático, divulgador y educador cuyo impacto trascendió las aulas y los libros de texto. Conocido por su claridad de ideas y su pasión por modernizar las matemáticas, este visionario no solo dejó un legado científico, sino que también impulsó un cambio en la percepción social de las matemáticas como herramienta fundamental para el desarrollo. En este vídeo exploraremos la vida de este genio, desde sus humildes comienzos en Logroño hasta su papel como figura central en la modernización de las matemáticas en España y su influencia en América Latina. Veremos cómo sus viajes, sus enseñanzas y su obra escrita transformaron una disciplina entera, dejando una marca imborrable en la historia. ¿Sabías que Rey Pastor fue una de las primeras figuras en llevar la modernidad matemática a nuestras aulas? ¿O que fue un pionero en conectar España con las corrientes científicas internacionales del siglo XX? Acompáñanos mientras desentrañamos la fascinante vida de este matemático que entendió que el conocimiento no tiene fronteras. Julio Rey Pastor nació el 14 de agosto de 1888 en Logroño, una ciudad pequeña en el norte de España, conocida más por su tradición vinícola que por su desarrollo científico o educativo. Creció en una familia modesta que valoraba la educación, pero sin grandes recursos económicos. Desde joven mostró una inclinación hacia las ciencias y una curiosidad que superaba lo que podía encontrar en su entorno local. Sin embargo, las oportunidades para un joven de provincias interesado en las matemáticas eran muy escasas en aquella época. En el colegio, Julio no destacó inicialmente como un prodigio, pero sí desarrolló un carácter perseverante y una capacidad analítica notable. Aunque siempre fue un buen estudiante, las matemáticas se presentaron como un desafío considerable en sus primeros años de formación. En aquella época, las matemáticas no eran una asignatura tan estructurada como lo son hoy. Los métodos de enseñanza se basaban más en la memorización de fórmulas que en la comprensión real de los conceptos. Esto, lejos de desanimarlo, despertó en él un interés por entender las matemáticas desde su base, algo que más tarde aplicaría a su labor como educador. Las matemáticas no eran una disciplina prestigiosa en la España de finales del siglo XIX. Los recursos educativos en Logroño eran limitados y Julio tuvo que esforzarse enormemente para acceder a una educación que realmente le abriera puertas. No contaba con mentores cercanos especializados en matemáticas avanzadas, ni con materiales de calidad para profundizar en los temas que le interesaban.
La situación económica de su familia también supuso un obstáculo. Para Julio, acceder a estudios superiores significaba enfrentarse no solo a las exigencias académicas, sino también a las dificultades logísticas y económicas que implicaban dejar su ciudad natal. Sin embargo, su perseverancia y el apoyo de sus padres le permitieron matricularse en la Universidad de Zaragoza, donde comenzó a dar forma a su sueño de dedicarse a las matemáticas de manera profesional. En Zaragoza, Julio experimentó algo que muchos estudiantes viven al enfrentarse por primera vez a la matemática avanzada: una mezcla de fascinación y dificultad. Aunque destacaba entre sus compañeros, había áreas que le costaban más dominar, como la geometría analítica y las ecuaciones diferenciales, que eran materias fundamentales en la época. Sin embargo, lejos de desanimarse, dedicaba largas horas al estudio, revisando una y otra vez los conceptos que no entendía hasta que lograba efectivamente dominarlos. Un aspecto clave de su éxito inicial fue su habilidad autodidacta. Rey Pastor no se limitaba al material que encontraba en sus clases, buscaba libros y recursos adicionales, muchos de ellos escritos en francés o alemán, idiomas que tuvo que aprender de manera básica para comprender los textos matemáticos más avanzados de la época. A pesar de las adversidades, Rey Pastor no dejó que las limitaciones económicas, la falta de recursos en Logroño o las dificultades académicas iniciales le impidieran alcanzar sus objetivos. Su dedicación, combinada con su creciente interés por las matemáticas, lo llevaron a destacar rápidamente en la Universidad de Zaragoza, donde sus profesores no tardaron en darse cuenta de que tenían frente a ellos a un estudiante extraordinario. Cuando finalmente llegó a la Universidad Central de Madrid, su reputación como estudiante brillante ya lo precedía. Sin embargo, este camino no fue fácil y su experiencia con las dificultades académicas y sociales marcó profundamente su visión de la enseñanza. Fue esta etapa inicial la que le hizo comprender que la educación matemática debía ser accesible y moderna, algo que guiaría su carrera como profesor y divulgador. Como comentábamos, en 1905, Julio Rey Pastor dio un paso decisivo al matricularse en la Universidad Central de Madrid, hoy conocida como Universidad Complutense de Madrid. Este traslado supuso una verdadera prueba de adaptación para un joven que, hasta ese momento, había estudiado en un entorno más limitado como el de Zaragoza. Madrid, aunque seguía siendo menos avanzada que otras ciudades europeas, ofrecía un panorama académico más amplio y prometedor. La institución reunía a algunos de los profesores más destacados de España, y Julio rápidamente se ganó el respeto de sus compañeros y maestros por su dedicación y su capacidad para destacar en los problemas matemáticos más complejos. Aunque la matemática española seguía anclada en un enfoque tradicional y memorístico, Julio comenzó a mostrar un interés por las corrientes internacionales. Por iniciativa propia, empezó a estudiar textos de matemáticos como Carl Friedrich Gauss, Henri Poincaré y Bernard Riemann, descubriendo así un mundo de conceptos que superaban con creces lo que se enseñaba en las aulas españolas. En 1909, a los 21 años, obtuvo su doctorado con una tesis titulada sobre las integrales abelianas y su aplicación a la teoría de curvas algebraicas. Esta investigación, que combinaba geometría y análisis,
no solo demostró su talento matemático, sino también su capacidad para abordar temas avanzados con un enfoque riguroso y creativo. Aunque Julio Rey Pastor era conocido por su habilidad académica, su camino no estuvo exento de dificultades. El acceso a recursos modernos, como libros actualizados o interacciones con otros investigadores, era extremadamente limitada en aquella España. Para avanzar, Rey Pastor tuvo que recurrir a su habilidad autodidacta y a una intensa disciplina personal. Además, enfrentó un panorama donde las matemáticas no gozaban de la relevancia social o académica que tenían en otros países europeos, algo que lo motivó aún más a luchar por su modernización. En 1911, su carrera dio un giro radical al ser seleccionado por la Junta de Ampliación de Estudios para recibir una beca destinada a formarse en el extranjero. Este programa buscaba elevar el nivel de la ciencia en España, enviando a jóvenes talentosos a centros de excelencia mundial. Para Julio, esta era sin duda la oportunidad de su vida. El destino no fue otro que Göttingen, también conocido en español como Gotinga, en Alemania, considerada la capital mundial de las matemáticas en ese momento. Allí, Rey Pastor estudió con algunos de los gigantes de la disciplina, como Felix Klein, David Hilbert y Hermann Minkowski, todos matemáticos excepcionales. Göttingen no solo era un centro académico de vanguardia, sino también un lugar donde se debatían las ideas más innovadoras del momento, desde la geometría no euclidiana hasta las aplicaciones prácticas de las matemáticas en física y tecnología. La relación de Rey Pastor con Felix Klein fue particularmente significativa. Klein, famoso por su enfoque en la geometría y su preocupación por la enseñanza matemática, transmitió a Julio una visión de las matemáticas como una disciplina viva, en constante evolución y con aplicaciones tanto teóricas como prácticas. Bajo esta influencia, Rey Pastor comenzó a idear métodos pedagógicos que más tarde introduciría tanto en España como en América Latina. En Göttingen, Julio también tuvo acceso a recursos que no existían en España, como laboratorios matemáticos, publicaciones científicas recientes y un entorno colaborativo donde se incentivaba el intercambio de ideas. Esto le permitió no solo aprender de los mejores, sino también generar una red de contactos internacionales que le sería invaluable en su futura carrera. Una de las lecciones más importantes que Julio aprendió en Alemania fue la necesidad de establecer puentes entre la investigación pura y la enseñanza. Los matemáticos alemanes tenían una capacidad única para conectar ambos mundos, algo que Julio trataría de replicar a su regreso. Cuando Rey Pastor regresó a España en 1912, lo hizo con una visión completamente renovada. Había visto de primera mano cómo las matemáticas podían ser una herramienta poderosa para resolver problemas prácticos y para fomentar el progreso científico y tecnológico de todo un país. Este aprendizaje lo llevó a convertirse en un reformador decidido. A su regreso, comenzó a publicar artículos en revistas científicas españolas, introduciendo conceptos y métodos que hasta entonces eran desconocidos en el ámbito académico nacional. También organizó conferencias en las que no solo presentaba ideas matemáticas avanzadas, sino que también transmitía la importancia de modernizar la enseñanza y la investigación
en España. Además, este viaje marcó el inicio de una ambición mayor: conectar a España con su querida América Latina. Rey Pastor entendió que el atraso matemático no era un problema exclusivo de su país, sino una barrera común en todo el ámbito hispanohablante. Así nació su interés por tender puentes académicos y culturales entre ambos continentes, algo que marcaría profundamente su carrera. El tiempo que pasó en Göttingen no solo amplió su conocimiento matemático, sino que también lo transformó en un líder académico con una misión clara. Su experiencia en Alemania le enseñó que el progreso científico requería visión, colaboración internacional y un compromiso con la calidad educativa. Estas ideas se convertirían en los pilares de su trabajo como matemático, profesor y divulgador. En el año 1912, cuando Julio Rey Pastor regresó de Alemania, España enfrentaba un profundo atraso en el ámbito científico, como hemos comentado anteriormente. Las matemáticas, en particular, estaban relegadas a un papel secundario dentro del sistema educativo, mientras que en países como Francia y Alemania, las matemáticas eran vistas como una disciplina esencial para el desarrollo científico y tecnológico. En España predominaba un enfoque tradicional y desactualizado, con poca conexión con los avances internacionales y prácticamente nula aplicación a entornos reales. La enseñanza universitaria se basaba en métodos memorísticos y los programas carecían de contenidos modernos como la geometría proyectiva, la teoría de funciones o las ecuaciones diferenciales. Además, no existía una verdadera cultura de investigación en matemáticas. Los matemáticos españoles del momento solían limitarse a la enseñanza y a la preparación de oposiciones, sin participar activamente en la creación de nuevos conocimientos. Es decir, los profesores de aquella época se dedicaban a enseñar las matemáticas que ya sabían, pero no a crear y a descubrir nuevas matemáticas. En este contexto, Rey Pastor encontró un panorama académico fragmentado y falto totalmente de recursos. Las bibliotecas universitarias no contaban con textos recientes y los matemáticos más destacados del país trabajaban de manera completamente aislada, sin una comunidad científica consolidada. Este estado de las cosas contrastaba drásticamente con lo que había experimentado en Alemania, donde las matemáticas eran un campo vibrante, lleno de intercambio de ideas y avances constantes. Consciente de la necesidad de transformar esta realidad, Julio Rey Pastor se propuso construir una comunidad científica sólida en torno a las matemáticas. Uno de sus logros más importantes fue la fundación de lo que se conocería como la Escuela Matemática Española. Este movimiento no fue solo una institución formal, sino un esfuerzo colectivo por elevar el nivel de la matemática en España y fomentar la colaboración entre investigadores y docentes. La Escuela Matemática Española tuvo como objetivo principal modernizar la enseñanza y promover la investigación. Rey Pastor asumió el papel de líder, reuniendo a jóvenes matemáticos prometedores y estableciendo una red de contactos que conectaba a España con los centros de excelencia europeos. A través de conferencias, seminarios y publicaciones, comenzó a difundir ideas innovadoras que rompían con el enfoque tradicional de la matemática española. Uno de los pilares del trabajo de Rey Pastor fue la transformación de los métodos de enseñanza en las universidades. Hasta su llegada,
las matemáticas en España se enseñaban como una disciplina estática, centrada en la memorización de fórmulas y procedimientos. Rey Pastor introdujo un enfoque mucho más dinámico, basado en la comprensión de los conceptos y en la aplicación de las matemáticas a problemas reales. Entre las áreas que impulsó destacan la geometría proyectiva, que hasta entonces era poco estudiada en España, y es una rama de las matemáticas que se convirtió en uno de los puntos fuertes de su labor docente. También impulsó la teoría de funciones. Rey Pastor introdujo temas como las funciones de variable compleja y sus aplicaciones, conectando la matemática pura con problemas prácticos en física e ingeniería. Y el último área que impulsó de una forma potente Rey Pastor fueron las ecuaciones diferenciales, que aunque ya se estudiaban cuando él era estudiante, se hacía a un nivel extremadamente básico, y las ecuaciones diferenciales complejas, más avanzadas, no eran estudiadas en aquel momento en España. Este tipo de ecuaciones, consideradas esenciales para el estudio de fenómenos naturales, comenzaron sin duda a ocupar un lugar destacado en los programas de estudio de cualquier titulación científica. Además, Julio impulsó la traducción al español de obras clave de matemáticos internacionales como Hilbert o Poincaré, para que los estudiantes españoles pudieran acceder a estos conocimientos sin la barrera del idioma. También escribió libros que se convirtieron en referencia obligada, como Introducción a la Matemática Superior, escrito en el año 1917, donde explicaba conceptos avanzados con un enfoque claro y pedagógico. Aunque Rey Pastor se centró principalmente en la modernización educativa, también dejó importantes aportaciones a la investigación matemática. Sus trabajos en geometría proyectiva y teoría de funciones reflejan su capacidad para conectar conceptos abstractos como aplicaciones concretas. Su obra no solo tuvo impacto en España, sino que también fue reconocida a nivel internacional, consolidando su reputación como uno de los matemáticos de renombre a nivel internacional en su tiempo. El camino de Julio Rey Pastor no estuvo exento de obstáculos. Muchos académicos de su tiempo se resistían a los cambios que proponía, argumentando que las matemáticas tradicionales eran suficientes para las necesidades del país. El típico es que siempre lo hemos hecho así, y tú no vas a venir a cambiarlo. Además, su insistencia en conectar las matemáticas españolas con las corrientes internacionales chocaba con el conservadurismo de algunos sectores. A pesar de estas dificultades, Rey Pastor demostró una gran habilidad para persuadir a sus colegas y formar alianzas estratégicas. Su carisma y su determinación fueron clave para superar la resistencia inicial y consolidar las reformas que proponía. Julio entendió que la modernización de las matemáticas en España requería una integración con la comunidad científica internacional. A través de sus contactos en Alemania y Francia, logró establecer vínculos que beneficiaron a sus estudiantes y colegas. Además, comenzó a vislumbrar la posibilidad de expandir su visión reformadora a otros países, especialmente a América Latina, donde encontró un terreno fértil para su labor educativa. La influencia de Julio Rey Pastor fue inmensa. Su trabajo no solo transformó la manera en que se enseñaban las matemáticas en las universidades españolas, sino que también sentó las bases para una comunidad matemática nacional más activa y conectada con el mundo. Su legado como educador, investigador y divulgador marcó un antes y un después en la historia de las matemáticas en España.
A principios del siglo XX, América Latina enfrentaba desafíos similares a los de España en el ámbito matemático, pero con particularidades que reflejaban su diversidad cultural y geográfica. Las matemáticas, aunque presentes en la educación, no eran vistas como una herramienta estratégica para el desarrollo. En muchas universidades se enseñaban con métodos tradicionales, basados en la memorización y en un enfoque más práctico que teórico. Esto respondía en parte a la necesidad de formar ingenieros y técnicos para apoyar el desarrollo industrial y económico emergente. Sin embargo, también existía un interés creciente por conectar la región con los avances científicos internacionales. Las universidades más prestigiosas de América Latina, como la Universidad de Buenos Aires en Argentina, la Universidad de Sao Paulo en Brasil y la Universidad Autónoma de México, comenzaban a adoptar una visión más global, invitando a figuras internacionales para modernizar sus planes de estudios. Al mismo tiempo, la región contaba con un gran potencial humano. Muchos jóvenes talentos deseaban acceder a una educación matemática avanzada, pero carecían de los recursos y las oportunidades para poder hacerlo. Este contexto de entusiasmo y necesidad fue el terreno ideal para que Julio Rey Pastor desplegara su visión transformadora. El primer gran encuentro de Rey Pastor con América Latina ocurrió en el año 1920, cuando recibió una invitación de la Universidad de Buenos Aires para dar un curso de matemáticas superiores. Este viaje marcó el inicio de una relación profunda y duradera con la región. Desde el primer momento, Julio quedó impresionado por la energía y el compromiso de los estudiantes y profesores argentinos, quienes veían en él a un mentor y una figura clave para superar las limitaciones educativas del momento. El entusiasmo que encontró en Buenos Aires contrastaba con la resistencia al cambio que había enfrentado en España. Aquí, sus ideas de modernización y su enfoque pedagógico innovador fueron recibidos con los brazos abiertos. Este ambiente propicio lo llevó a regresar varias veces a América Latina a lo largo de su vida, ampliando su impacto no solo en Argentina, sino también en países como Chile, Uruguay y México. Rey Pastor no se limitó a enseñar durante sus visitas a América Latina. Su objetivo era dejar una huella duradera, transformando las estructuras educativas y promoviendo una cultura matemática que perdurara más allá de su presencia. Entre sus contribuciones más importantes destacan, en primer lugar, la actualización de los planes de estudio. Introdujo asignaturas como geometría proyectiva, teoría de funciones y análisis matemático avanzado en las universidades de la región, brindando a los estudiantes herramientas modernas que hasta entonces no estaban disponibles. En segundo lugar, material didáctico en español. Publicó textos fundamentales como lecciones de análisis matemáticos y fundamentos de la matemática, que sirvieron como base para la enseñanza en toda América Latina. Estos libros no solo cubrían temas avanzados, sino que también presentaban un enfoque claro y accesible, diseñado para estudiantes hispanohablantes. En tercer lugar, la creación de comunidades académicas. Julio fomentó la colaboración entre matemáticos de diferentes países, organizando conferencias y seminarios que reunían a profesores y estudiantes de toda la región. Esto ayudó a crear una red de académicos comprometidos con el desarrollo de las matemáticas en América Latina. En resumen, la receta de Julio Rey Pastor para fomentar las matemáticas en América Latina fue la misma que en España, con la diferencia de que en España
la rama conservadora académica intentó evitar por todos los medios su aplicación. En cambio, en América Latina recibieron las ideas de Julio Rey Pastor con los brazos abiertos y con la percepción de que ese era el camino. Julio Rey Pastor veía en América Latina no solo un lugar para difundir sus conocimientos, sino también una fuente de inspiración. Admiraba la riqueza cultural de la región y su capacidad para integrar la tradición con la modernidad. En varias ocasiones expresó su aprecio por la energía y la creatividad de los estudiantes latinoamericanos, destacando su potencial para liderar el avance matemático en el ámbito hispanohablante. Además, Rey Pastor trabajó para que los matemáticos latinoamericanos fueran reconocidos en los círculos científicos internacionales. Creía firmemente que la región tenía mucho que aportar y se esforzó por abrir espacios para que sus colegas latinoamericanos pudieran participar en proyectos de investigación globales. Julio Rey Pastor entendió que las conexiones entre España y América Latina eran mucho más profundas que las académicas. Para empezar, compartían un idioma, una historia y una visión común de la educación como herramienta para el progreso. A lo largo de su vida, trabajó incansablemente para fortalecer estos lazos, promoviendo el intercambio de conocimientos y recursos entre ambos lados del Atlántico. Esta conexión se materializó en iniciativas como la creación de revistas científicas en español, donde matemáticos de ambos continentes podían publicar y compartir sus investigaciones. También facilitó el intercambio de estudiantes y profesores, abriendo nuevas oportunidades para el aprendizaje y la colaboración. El impacto de Julio Rey Pastor en América Latina es evidente incluso hoy. Sus ideas y métodos transformaron no solo las universidades donde trabajó, sino también la manera en que se perciben las matemáticas en la región. Más allá de sus logros académicos, dejó un legado humano, inspirado en su fe en el potencial de las personas y en su convicción de que la educación puede y debe cambiar vidas. Si eres de América Latina y estás escuchando esta historia, debes saber que Rey Pastor veía en la región una tierra de oportunidades, un lugar donde las matemáticas podían florecer y cambiar el futuro. Su trabajo no solo fue un puente entre España y América Latina, sino también una muestra de cómo la cooperación y el esfuerzo compartido pueden superar cualquier barrera. Pero Julio Rey Pastor no solo fue un matemático excepcional y un reformador educativo, sino que también fue un grandísimo divulgador. Desde el principio de su carrera, entendió que las matemáticas no podían quedarse encerradas en los círculos académicos. Debían llegar al público general para demostrar su utilidad, belleza y relevancia. Creía firmemente que la difusión del conocimiento era una responsabilidad, especialmente en contextos como España y América Latina, donde la educación científica enfrentaba sin duda grandes desafíos. Para Julio, la divulgación no era simplemente una actividad complementaria, era una extensión natural de su misión como educador, una manera de construir un puente entre las matemáticas avanzadas y la sociedad en general. Esto lo llevó a escribir libros, impartir conferencias y participar en iniciativas que buscaban acercar las matemáticas al gran público. Rey Pastor dejó un legado literario impresionante, con libros que no solo impactaron a estudiantes y académicos, sino que también contribuyeron a unificar y modernizar el lenguaje matemático en español. Algunas de sus obras más destacadas
incluyen Introducción a la Matemática Superior del año 1917. Este libro es uno de los textos más importantes de la historia de las matemáticas en español. Fue escrito con el objetivo de cerrar la brecha entre la enseñanza tradicional y los avances modernos. En sus páginas, Rey Pastor aborda temas como la geometría proyectiva, el análisis matemático y la teoría de funciones, explicados con claridad y rigor. Su enfoque didáctico lo convirtió en una referencia para generaciones de estudiantes y profesores. También habló de historia de la matemática. Este texto es un ejemplo de su compromiso con la divulgación. En él, Rey Pastor no solo repasa los principales hitos de la matemática, sino que también reflexiona sobre cómo esta disciplina ha influido en el desarrollo de la humanidad. Es un libro que destaca por su capacidad para mostrar la conexión entre las matemáticas y la cultura, acercando la disciplina a lectores para nada especializados. En tercer lugar, su libro Lecciones de análisis matemático. Publicado durante su etapa en América Latina, este libro se convirtió en un recurso fundamental para estudiantes de toda la región. Con un enfoque práctico y accesible, presenta conceptos avanzados de análisis matemático con ejemplos y ejercicios diseñados para facilitar su comprensión. En cuarto lugar está su obra Geometría proyectiva. Otro de sus grandes aportes fue este libro, donde profundiza en una de las ramas del saber matemático que más le apasionaban. Su capacidad para explicar conceptos complejos de manera clara hizo que esta obra se convirtiera en un estándar en su campo. Como podemos observar por sus obras, Rey Pastor no solo divulgaba matemáticas, no solo modernizaba las matemáticas, sino que además fue capaz de unir con su estudio, con su investigación, dos ramas del saber matemático que en principio están muy diferenciadas, como son la geometría y el análisis matemático, pero que a él le apasionaban y encontró puentes que las unían. Uno de los aspectos más destacados de la labor de Julio Rey Pastor fue su compromiso con el idioma español como vehículo para la ciencia. En una época en la que la mayoría de los textos científicos importantes estaban en alemán, francés o inglés, lenguas bastante menos habladas que el castellano, Rey Pastor luchó por producir material de calidad en español. Su objetivo era claro: hacer que el conocimiento matemático fuera accesible para los estudiantes de España y de América Latina, eliminando la barrera del idioma. Además, colaboró en la creación de revistas científicas en español, donde, como hemos dicho antes, los matemáticos hispanohablantes podían publicar sus investigaciones y compartir ideas sin la barrera del idioma. Estas revistas no solo facilitaron la difusión del conocimiento, sino que también ayudaron a consolidar una comunidad matemática en el ámbito hispano. Pero Julio Rey Pastor, además de un gran matemático, fue un gran orador. Sus conferencias, tanto en España como en América Latina, eran conocidas por su claridad, su pasión y su capacidad para conectar con el público. En ellas, no solo explicaba conceptos matemáticos, sino que también defendía la importancia de la matemática como herramienta para el progreso de la sociedad. Participó en múltiples eventos internacionales, representando a España y a América Latina en congresos de matemáticas. Su presencia en estos foros ayudó a posicionar el ámbito hispanohablante
en el mapa científico global. El impacto de su labor como divulgador se refleja en cómo las matemáticas comenzaron a ganar un lugar más destacado en la educación y la cultura de los países donde trabajó. Sus libros siguen siendo referencias importantes y su énfasis en la claridad y la accesibilidad marcó un estándar para los divulgadores que lo sucedieron. Julio Rey Pastor marcó un antes y un después en las matemáticas españolas. Su trabajo no solo modernizó la enseñanza, sino que también creó una comunidad matemática más activa y conectada con los avances internacionales. Antes de su labor, las matemáticas en España eran una disciplina estancada, arcaica, relegada a un papel exclusivamente académico. Tras su influencia, surgió una generación de matemáticos que continuaron su misión, llevando a España hacia un panorama mucho más competitivo y reconocido en el ámbito científico. Entre los aspectos más destacados de su legado en España están la modernización de los programas educativos, la formación de una comunidad educativa y el cambio de la percepción social hacia las matemáticas. En América Latina tuvo un impacto similar e incluso más potente, ya que allí recibieron sus ideas de una manera mucho más productiva. Entre los reconocimientos y homenajes que ha recibido la figura de Rey Pastor a lo largo de la historia están los siguientes: la creación de cátedras y premios que llevan su nombre, tanto en España como en América Latina, y todo ello en honor a su contribución a la enseñanza de las matemáticas y a su investigación en esta ciencia. Instituciones educativas y matemáticas que recuerdan su legado como un modelo de excelencia y dedicación. Existen en España múltiples institutos de educación con su nombre y algunas instituciones de investigación que también lo llevan. Libros y artículos que analizan su obra y su vida, destacando su papel como reformador, divulgador y visionario. Y por supuesto, recordar que existe un cráter en la Luna que lleva el nombre de Julio Rey Pastor en su honor. Hoy en día, las ideas y métodos de Julio Rey Pastor siguen siendo relevantes. Su enfoque en la educación matemática como un motor de cambio social y su compromiso con la divulgación científica continúan inspirando a educadores, divulgadores y matemáticos de todo el mundo. En un contexto donde las matemáticas son más esenciales que nunca para resolver problemas globales, su visión sigue siendo una guía para quienes buscan conectar el conocimiento con la práctica y la sociedad. Más allá de sus logros académicos, Julio Rey Pastor fue un símbolo de lo que puede lograrse con determinación, visión y profundo compromiso con la educación. Su vida es un ejemplo de cómo un individuo puede transformar no solo una disciplina, sino también la forma en que una sociedad la valora. Como conclusión, Julio Rey Pastor no fue solo un matemático, fue un visionario, un educador y un puente entre culturas. Su vida y obra representan un ejemplo claro de cómo el conocimiento puede ser una herramienta poderosa para transformar sociedades. Desde sus humildes comienzos en Logroño hasta su impacto en España y América Latina, Rey Pastor dedicó su vida a elevar las matemáticas y a inspirar a generaciones de estudiantes y académicos. En este vídeo hemos explorado su pasión por modernizar la enseñanza matemática, su habilidad para conectar dos continentes y su compromiso con la divulgación científica. Su legado perdura en cada libro, cada cátedra
y cada proyecto educativo que lleva su nombre, recordándonos la importancia de construir puentes y compartir conocimiento. Pero más allá de sus logros, Julio Rey Pastor nos deja una lección importante. El cambio es posible incluso en los contextos más difíciles, siempre que haya determinación y visión. Su historia no solo es un homenaje a su genio, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo podemos aplicar su ejemplo en nuestra vida diaria, ya sea en la enseñanza, la investigación o simplemente valorando la importancia de las matemáticas. Permíteme, como reflexión, decirte que a día de hoy, tanto las matemáticas latinoamericanas como las españolas ocupan un lugar importante en la investigación matemática mundial. Todo ello se originó gracias a lo que hizo este hombre, esta persona, que desarrolló una red matemática, que difundió unas matemáticas reales para su tiempo y que consiguió que muchísimas personas quisieran continuar con su legado. Y ese legado ha seguido avanzando generaciones hasta llegar a lo que somos hoy. Sin duda, las matemáticas en España y en Latinoamérica no serían lo mismo sin Julio Rey Pastor. Y hasta aquí este capítulo de Matemáticas para dormir. Espero que hayas o conocido la figura de Julio Rey Pastor o hayas profundizado un poquito más en su vida. Espero de corazón que te haya gustado, que hayas disfrutado, que hayas aprendido y que te hayas relajado para que tengas, como siempre, dulces y bonitos sueños. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para dormir. Un fuerte abrazo.